La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaria, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, compareció el pasado viernes ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. Y nuestro compañero Fernando Pedrero Alonso nos preparó una nota con esta información. Fernando, muy buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, compareció ante las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. Ante legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, defendió la implementación de la Política Nacional de Vivienda impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Destacó que en lo que va de la presente administración se han realizado más de 4 millones de acciones entre vivienda nueva, buscada y en renta, ha crecido el Producto Interno Bruto y hoy se tiene una industria pujante. Escuchemos. Se modificó de manera muy importante esta política de vivienda, se puso en marcha una política nacional que primero amplió la vivienda, por lo menos a 2/4, y como un eje fundamental combatir el hacinamiento. Durante los 12 años anteriores se construyeron muchas viviendas, pero de una sola habitación, y desde el primer día del gobierno del presidente Peña se planteó que debieran ser viviendas de por lo menos 2 habitaciones. Adicionalmente se crearon políticas novedosas como la del cuarto adicional, la del cuarto rosa, la ampliación de la vivienda, una de las carencias medidas precisamente por Coneval, indicador de la pobreza, que permitiera tener una mejor vivienda, un espacio más amplio. Por otra parte, interrogada sobre las acciones en materia de reconstrucción, destacó que a poco más de 2 meses de los sismos de septiembre ya hay avances considerables en la construcción de viviendas en los estados afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre pasado. De hecho, destacó que ya se están construyendo y habitando las primeras casas en los estados de Oaxaca y Chiapas y ya inició desde el pasado lunes la entrega de tarjetas en la Ciudad de México, Guerrero y Puebla. Informó que el costo calculado de la reconstrucción en los 9 estados afectados por los sismos es de 48,000 millones de pesos y que en coordinación con los 3 niveles de gobierno, de la mano de la ciudadanía, se va consolidando este proceso de reconstrucción. Respecto a la certeza jurídica y el abatimiento del rezago de trámites en el Registro Agrario Nacional, resaltó la importancia de la estrategia Papelito Habla. Este es mi reporte. Muy buenas noches. Saludos. Muchísimas gracias, Fernando. Y a propósito de esta comparecencia importante, por supuesto, reveladora, me da mucho gusto saludar a nuestro compañero, amigo y colaborador Horacio Urbano. Horacio, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Ya escuchamos el reporte, buenas noches, perdón, Horacio, ya escuchamos el reporte de Fernando, ya escuchamos también algunas de las declaraciones que hizo la secretaria Robles allá en la Cámara de Diputados al comparecer como parte de la glosa por el 5º informe gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero en la visión, en la perspectiva de un experto como tú, Horacio, ¿con qué te quedas de esta comparecencia? Bueno, pues mira, la verdad me pareció una comparecencia muy interesante. Primero porque después del informe siempre hay muchas dudas y obviamente con el entorno político que tenemos, pues más todavía, ¿no? Se agravan las dudas. Y después, por todo esto que pasó a raíz de los sismos, pues yo me imagino que los legisladores tenían mucho interés en ver la atención que se ha estado dando a todas las personas damnificadas. Y bueno, creo que de esas dos partes salió muy clara la información, suficiente como para decir que la atención después de los sismos ha sido muy contundente, para decir también que las metas en términos cuantitativos se han estado cumpliendo, pero yo con lo que me quedo, y complementando lo que después de escuchar el reportaje, es que el gran logro que se está materializando es la aprobación de la Ley de Asentamientos Humanos, que eso está siendo verdaderamente un golpe de timón fuertísimo para hacer ya formalmente una nueva forma de planear las ciudades. Teníamos un rezago muy grave en materia de vivienda, pero ese rezago en materia de vivienda tiene mucho que ver con el falta de ordenamiento territorial. Y la creación de la SEDATU, esta ley de asentamientos humanos y todo lo que se ha estado haciendo de coordinación institucional para que la política federal, que ya habla muy claramente de esta reforma urbana, baje a nivel estatal y sobre todo municipal, creo que es un logro muy importante, que sí se menciona, pero creo que a lo mejor porque hay datos cuantitativos en inversión o en beneficiados
son más evidentes, llama menos la atención. Pero yo, el gran logro que les falta es el avance con esto. La otra parte con la que me quedo es la vertiente social. Porque si bien es cierto que por un lado pesan los montos de inversión y los números de viviendas realizadas, aquí lo que a mí me parece muy relevante es el sesgo que se le ha dado para atender a los grupos más vulnerables. Entonces, el cuarto rosa va dirigido a un segmento que normalmente no había sido bien atendido. Toda la gente que está haciendo sus viviendas por autoproducción asistida también es muy importante. El hecho de concentrar el subsidio a la población de menores ingresos, eso me parece un tema muy relevante, porque más allá de los números, el tema es el cómo y el a quién va esto. Entonces, a mí me parecen esas dos los aspectos más relevantes de esta comparecencia. Los resultados en materia de inclusión social, la forma en que se ha extendido la cobertura a los grupos más vulnerables, y la otra, la parte urbana, que yo, hasta por deformación de mi apellido, pero me importa mucho el urbano, porque creo que la falta de planeación de urbano es la raíz de todos los demás problemas que estamos padeciendo en materia de vivienda. Entonces, esos dos logros me parecen muy destacados. Me parece que había buenos números que entregar por parte de la secretaria, y bueno, ojalá que profundicemos en eso, porque los números de los demás ahí están. Los números son fáciles de ver. Podemos ver fácilmente cuánto es la inversión de Infonavit, cuáles son los números de créditos que ha dado Fobiste, eso lo vemos muy fácil. Lo importante es a quién van los apoyos y cómo se está ayudando eso a transformar calidades de vida, y eso se traduce en calidades urbanas. Sin duda, Horacio, atender a la población afectada por los sismos significó un gran esfuerzo. Se centró toda la atención a partir de los primeros días de septiembre, pero no nada más es el esfuerzo, sino un monto importante de recursos que se van a requerir, pero también nos distrajo de otros temas importantes que qué bueno que tú los recuperas, que tienen que ver con la creación de esta nueva política nacional de vivienda, en la que, como todos sabemos, a partir de que determinó el presidente de la República, pues ya no se construyen casas con una sola habitación, tienen que ser con 2 habitaciones y con un metraje mínimo, creo que de 48 metros cuadrados. Ya no se construyen tampoco casas, o por lo menos no con subsidio, afuera de los perímetros urbanos. Se empezó a instrumentar como parte de esta cumbre en Ecuador de hace un año, Hábitat 3, políticas públicas orientadas al desarrollo urbano sustentable, con seguridad, etcétera. Vaya, hay esto que tú comentabas del abatimiento al hacinamiento y atender a los segmentos sociales más desprotegidos. De todo eso nos olvidamos que son logros y son resultados como consecuencia de esta catástrofe que vivimos hace un par de meses. Sí, por supuesto, porque yo, como bien dices, yo creo que los temas de las emergencias son temas que no pueden, aún por muy importantes que sean, no pueden desviarnos de un gran objetivo de gran fondo, ¿no? Y yo creo que este proyecto de hacer una transformación urbana, un ordenamiento territorial de gran fondo que nos permita tener un nuevo potencial como país, no hay nada que nos pueda desviar por muy grave que sea. Afortunadamente el país está teniendo suficiente fortaleza como para que, por mucho que sea el recurso que se vaya a atender con eso, es un tema coyuntural. Los 48,000 millones que se requieren para la reconstrucción, por mucho dinero que sea, es evidente que no es algo que debiera evitar que logremos. No debe ser pretexto para decir, entonces postergamos la reforma urbana, porque la reforma urbana es inevitable, es urgente. Entonces, yo creo, como bien dices, que qué bueno que haya la claridad para que se atienda bien rápidamente la emergencia, pero adelante, a lo que sigue, en lo que estábamos, porque en lo que estábamos no podemos distraernos. El resto del año próximo, el resto del sexenio, no puede ser atender la emergencia. Tenemos que seguir construyendo el futuro, Pues tienes toda la razón, mi querido Horacio. Ya veremos si a nuestras autoridades les alcanza para hacerlo. Yo coincido contigo que ya hay que dejar que el tema de la reconstrucción empiece a caminar. Ya hay todo un engranaje que se ha levantado. Ya se ha hecho andar. Sí, ya se ha hecho andar y ahora tiene que dar resultados y recuperar esta política, esta estrategia de implementación de acciones para el desarrollo urbano que tanto merecen y necesitan nuestras ciudades. Horacio, como siempre, como cada miércoles, gracias por tu comentario. Un abrazo a todos y hasta la próxima, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Horacio.